Buenos días, bienvenidos a la primera clase de esta nueva cohorte del curso Bases Bioquímicas del Sistema Nervioso. En la clase de hoy vamos a ver una breve introducción sobre los temas que vamos a ir desarrollando o que vamos a necesitar, mejor dicho, para desarrollar las clases subsiguientes. Y vamos a comenzar con algunas generalidades, vamos a seguir con temas de embriología, de histología y finalmente vamos a concluir la clase con temas de anatomía del sistema nervioso. Comencemos entonces con las generalidades y dentro de estas con la definición. Existen infinidad de definiciones sobre cada una de las estructuras que nosotros vayamos a estudiar, pero esta definición del sistema nervioso me pareció que estaba bastante completa y me gustó, por lo tanto se las comparto, y dice que el sistema nervioso es un conjunto de órganos y tejidos que otorga la capacidad de percibir, transmitir, procesar, integrar y responder a una enorme gama de estímulos, tanto internos como externos. Si bien todos los órganos de nuestro organismo son importantes, ¿cuál es la importancia del sistema nervioso? Bueno, esta radica en la preponderancia que tiene en el mantenimiento de la homeostasis, función que va a cumplir junto con el sistema endocrino. Y además, si lo analizamos más desde un lado clínico epidemiológico, vemos que participa en la mayoría de las enfermedades, asociándose a una elevada morbimortalidad, tanto si tenemos en cuenta las enfermedades del sistema nervioso central como del periférico. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos de los cuales se va a basar el sistema nervioso para poder cumplir su función? Veamos. Todo empieza con un estímulo. Este estímulo va a activar ciertos receptores dependiendo de qué estímulo se trate. Estos receptores van a producir el procesamiento de la información o van a activar las zonas necesarias para que se produzca el procesamiento de esa información, que va a terminar activando ciertos efectores para producir una respuesta. Entonces, a partir de un dado estímulo, vamos a tener una respuesta que va a ser específica al mismo y va a depender, por supuesto, de qué estímulo se trate. Sigamos ahora con las generalidades. Esto es un tema que quizá habría que presentarlo más en la parte anatómica, pero me parece que tiene que ver con las generalidades y es por eso que lo traigo a colación en este momento. Y es el tema de los planos. Cómo vamos a dividir a nuestro organismo para poder hablar todos el mismo lenguaje y poder entendernos. Bien, acá podemos ver en la gráfica que existen tres planos, los más comunes, que uno se denomina sagital, y va a permitir dividir al organismo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Existe el plano coronal, que va a permitir dividir al organismo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Y el corte axial o transversal, que va a dividir a nuestro cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Si ustedes prestaron atención, yo siempre dije mitad derecha, mitad izquierda, mitad anterior, mitad posterior. Y esto es así porque estos planos cruzan al organismo o lo dividen exactamente en la mitad. Si nosotros hacemos un corte que pasa por alguno de estos planos, pero no exactamente por el centro del organismo, vamos a hablar de planos parasagital, paracoronal y paraaxial. Veamos ahora alguna forma que tengamos de dividir el sistema nervioso. Nosotros sabemos que todas estas divisiones no son verdaderas divisiones orgánicas, sino son más bien didácticas para que uno pueda dividir al tema y entenderlo mejor. Y una de las formas que tenemos es una división anatómica o una división fisiológica. La división anatómica permite dividirlo en central y periférico, mientras que la división fisiológica lo va a clasificar en autónomo y a su vez en simpático y parasimpático, o bien de la vida de relación. De la fisiología nos vamos a ocupar en la clase que viene. Hoy nos vamos a centrar más en la anatomía, pero es útil ya ir adentrándonos en el tema. Habiendo visto las generalidades, tratemos de aprender ahora cómo se desarrolla embriológicamente el sistema nervioso. Recordemos que en un momento del desarrollo el embrión está formado por tres capas: un endodermo, un mesodermo y un ectodermo. Bien, hoy nos vamos a focalizar en el ectodermo porque es a partir de esta hoja que se desarrolla el sistema nervioso. Y acá se va a formar la placa neural. Esta placa, como su nombre lo indica, es bastante plana,
pero con el devenir del tiempo se va a empezar a plegar sobre sí misma formando el surco neural y va a adoptar una forma de U para continuar cerrándose y formar el tubo neural. Este tubo neural, conforme van pasando los días, va a formar vesículas primarias, que son 3, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, y luego se va a continuar hacia caudal con la médula espinal. Y estas vesículas primarias se van a dividir en vesículas secundarias, que son 5. Así el prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo, el mesencéfalo se va a seguir llamando mesencéfalo, y el romboencéfalo se va a dividir en 2, en metencéfalo y mielencéfalo. Y cada uno de estos va a originar diferentes estructuras. Así tenemos que el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo va a formar el tálamo y el hipotálamo, el mesencéfalo se va a seguir llamando mesencéfalo, el metencéfalo va a formar el puente y el cerebelo, junto con el mielencéfalo que también va a originar la médula espinal. En esta imagen podemos ver diferentes semanas y meses de gestación y cómo va creciendo el sistema nervioso y cómo se va complejizando. Así podemos ver en la imagen de la izquierda, que representa las 4 semanas de gestación, cómo es una estructura bastante simple, para nada compleja, y va adquiriendo complejidad conforme va sucediendo el tiempo, y vemos cómo aumenta de tamaño, y este aumento de tamaño y esta complejización se produce en sentido rostral caudal o cefálico caudal, para terminar a los 9 meses con el sistema nervioso completamente desarrollado. Pasemos ahora al estudio de la histología, de la citología en realidad, porque vamos a hablar de células. ¿Y cómo está compuesto el tejido nervioso? Por 2 grandes grupos de células, las neuronas y las células de sostén o neuroglia. La neurona es la célula que va a cumplir la verdadera función del tejido nervioso, va a transmitir estímulos, pero necesita de ciertas células de sostén o neuroglia que le provean un ambiente que le sea adecuado para que ella pueda cumplir sus funciones. Entonces, vamos a tener neuroglias con función de fagocitar elementos de desecho, otras que le van a brindar sostén, soporte metabólico, etc. Vamos a ir viendo cada una de ellas a continuación, pero primero se las presento. Las podemos dividir en una neuroglia central y en una neuroglia periférica, por supuesto teniendo en cuenta qué parte del sistema nervioso habitan. Y así tenemos la neuroglia central formada por 4 tipos de células, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, los microgliocitos y las células ependimarias, mientras que en la neuroglia periférica vamos a encontrar células de Schwann y células satélites. Vamos a analizar cada una de estas células, comenzando por las neuronas, que son las unidades estructurales y funcionales del tejido nervioso. Vale decir, es la célula que tiene a su cargo la transmisión de impulsos nerviosos, que es básicamente la función del tejido nervioso. Y está constituida por 2 partes, un cuerpo o soma y prolongaciones. Estas prolongaciones se pueden llamar dendritas o axones, dependiendo de ciertas características, y vamos a ver ahora cómo las podemos clasificar a estas neuronas según estas prolongaciones. Existen las neuronas unipolares, que son estas que les presento acá, que tienen un soma y una sola prolongación, que son propias de los invertebrados. También tenemos neuronas bipolares. Las neuronas bipolares las encontramos en los órganos de los sentidos y vemos que está constituida por un soma y 2 axones, por eso se llama bipolar. Luego tenemos las neuronas pseudounipolares. Estas neuronas tienen un soma del cual emerge una sola prolongación que muy rápidamente se divide en 2. Por eso su nombre de pseudounipolar, porque parece unipolar pero en verdad no lo es. Y son neuronas sensitivas que se van a localizar cerca del sistema nervioso central. Y finalmente tenemos las neuronas multipolares, que son quizá las más conocidas, son las neuronas motoras y tienen un soma al cual arriban gran cantidad de dendritas y del cual emerge un único axón. Acá les presento una neurona típica, la llamé yo, estas neuronas motoras, las multipolares, las que conocemos todos,
y vemos que tiene un cuerpo o soma al cual llegan múltiples dendritas. Podemos ver dentro del soma neuronal los cuerpos de Nissl, por ejemplo, podemos ver el núcleo. Podemos observar el cono axónico, que es el sitio del cuerpo neuronal a partir del cual emerge el axón. Y vemos que toda esta parte del soma está formando parte del sistema nervioso central. Y luego viene el axón, que es una prolongación larga, mielínica, que forma parte del sistema nervioso periférico. Y vemos, después lo vamos a ver en otra gráfica quizá un poco más claro, algunas partes donde no tenemos mielina, que son los nódulos de Ranvier. Finalmente, donde termina la neurona, donde termina el axón, vemos que hace sinapsis con la placa motora terminal del músculo esquelético porque son, como habíamos dicho antes, neuronas motoras. Si analizamos el cuerpo de la neurona, vamos a ver que no difiere demasiado al resto de las células que nosotros conocemos, ya que, como podemos ver, tiene un núcleo con su envoltura nuclear, tiene nucleolo, tiene retículo endoplásmico, tiene citoesqueleto, lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrias. Vale decir, estructuralmente no difiere demasiado del resto de las neuronas, del resto de las células, a pesar de ser extremadamente especializadas. Y si hablamos de las prolongaciones, vemos que tienen dendritas que son múltiples y reciben estímulos aferentes. Esto quiere decir que el estímulo va a provenir desde el exterior o desde el interior del organismo, pero desde fuera de la neurona, y va a llegar hacia el soma neuronal. Eso significa aferente, que llega. Dentro del soma neuronal se va a producir el procesamiento de esa información y se va a enviar una respuesta por vía del axón hacia algún sitio que va a llegar a la terminal del axón y va a hacer sinapsis con otra neurona, con la placa motora o con algún órgano efector. Y vemos que el axón transmite un estímulo eferente, vale decir, un estímulo desde la neurona hacia alguna otra parte. Acá podemos ver quizá mejor estos nodos de Ranvier que yo les nombraba en la diapositiva anterior. Podemos ver la vaina de mielina que cada tanto se corta y deja estos espacios libres que son los nodos de Ranvier. Y estas estructuras tienen una importancia vital en la transmisión saltatoria del impulso nervioso. Es una transmisión mucho más rápida porque va de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier como si saltara, y de esa forma el estímulo llega mucho más rápido hacia las zonas alejadas de nuestro organismo. Veamos ahora cada una de las células de la neuroglia, qué función cumplen y dónde se encuentran, comenzando con los astrocitos. Como podemos ver en la imagen, son células estrelladas, que tienen función de sostén metabólico y físico para las neuronas del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos tienen por función sintetizar y mantener la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. Recuerden este dato porque vamos a ver que en el periférico son otras las células encargadas. También tenemos microgliocitos, que son células fagocíticas en el sistema nervioso central, localizadas especialmente en la sustancia gris, y células ependimarias. Las células ependimarias van a recubrir la superficie interna de los ventrículos cerebrales y del conducto de la médula espinal, que se denomina conducto del epéndimo, y desde allí reciben el nombre de estas células. Dentro de la neuroglia periférica encontramos las células de Schwann, que van a rodear a las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico, produciendo su mielinización. Acá podemos ver una imagen donde se observa el axón y la célula de Schwann que está intentando como envolver al axón. Y después vamos a ver cómo se produce la mielinización, pero les voy a pedir que recuerden esta imagen. Y finalmente, dentro de la neuroglia, las últimas de las células que tenemos son las satélite, que rodean a los somas neuronales en los ganglios y tienen función de intercambio metabólico. Acá vamos a ver cómo se produce la mielinización. Y si vemos de estos tres dibujos, el que está a la izquierda, se parece un poco a la foto que yo les pedí que recuerden, donde tenemos el axón y la célula de Schwann que está intentando como envolverlo.
Y eso sucede, lo envuelve y después la célula de Schwann se va como estirando, como alargando y la sigue envolviendo al axón varias veces, y a medida que se produce la yuxtaposición de cada una de esas capas de la célula de Schwann, se va comprimiendo el citoplasma y de esa forma se consigue lo que se conoce como mielina madura, que es una gruesa capa de mielina que va a ir recubriendo los axones. Acá vemos una fotografía de microscopía electrónica donde podemos ver el axón y la mielina con todas esas capas concéntricas que la va envolviendo, capas que pertenecen por supuesto a las células de Schwann. Esta tabla busca comparar la composición de una vaina de mielina y de otras membranas plasmáticas. Entonces nosotros vamos a encontrar que la vaina de mielina está compuesta en un 80% por lípidos y en un 20% por proteínas, a diferencia de lo que sucede en las membranas plasmáticas comunes, o de otras células mejor dicho, que están representadas por un 50% de lípidos y un 50% de proteínas. Y este es un dato no menor. Cuando hablamos nosotros de sustancia blanca, obedece a esto, a que la vaina de mielina tiene aproximadamente un 80% de lípidos, por lo tanto la sustancia blanca es el color de la mielina, ese color blanco amarillento propio de los lípidos. Y si ahora analizamos los lípidos, vemos que la vaina de mielina tiene un 40% de colesterol, un 40% de fosfolípidos y un 20% de glicolípidos, mientras que otras membranas plasmáticas tienen una composición diferente, predominando los fosfolípidos con un 65%, un 25% de colesterol y un 10% de glicolípidos. Y acá les traigo otra tabla en la cual podemos ver los diferentes lípidos que componen la membrana y en qué proporción se encuentran en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Así podemos ver que el colesterol, la galactosilceramida, la sulfatido de galactosilceramida y los plasmalógenos predominan en el sistema nervioso central, mientras que fosfatidilcolina y esfingomielinas predominan en el sistema nervioso periférico. Vayamos ahora a la última parte de la clase, veamos algunos conceptos de anatomía y después vamos a ver si los órganos que constituyen el sistema nervioso, cada uno. Empezando por algunas generalidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos macroscópicamente un órgano del sistema nervioso podemos encontrar sustancia gris y sustancia blanca. Y difiere básicamente por su composición, porque la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca por fibras nerviosas mielinizadas. Si analizamos cada órgano en particular, vamos a ver que, por ejemplo, en la médula la sustancia gris ocupa una posición central. Tiene forma de H o de alas de mariposa y va a constituir astas y columnas, mientras que la sustancia blanca es periférica y acá vamos a hablar de haces y cordones. Pero si lo que analizamos es el encéfalo, vemos que la sustancia gris tiene localización periférica ya que ocupa la corteza cerebral, pero no debemos olvidarnos que existen ganglios basales metidos como dentro de la sustancia blanca, que son sustancia gris. Y la sustancia blanca en el encéfalo tiene ubicación central y forma comisura, cuerpo calloso y corona radiada. Si analizamos el sistema nervioso periférico, vemos que la sustancia gris está formada por ganglios, mientras que la sustancia blanca por nervios, plexos y cadenas. En relación a la función, la sustancia gris se ocupa del procesamiento y la respuesta, mientras que la sustancia blanca de la percepción, la conducción y la integración de diferentes estímulos. Habíamos dicho que el sistema nervioso anatómicamente lo podíamos dividir en central y periférico. Veamos cómo está formado el sistema nervioso central, por encéfalo y médula espinal. En esta imagen el encéfalo está recuadrado en esta estructura amarilla y podemos ver que a su vez está formado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y este tronco a su vez por mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Y el sistema nervioso periférico está constituido por un conjunto de raíces nerviosas que forman los plexos,
por una sucesión de fibras y ganglios nerviosos que son las cadenas, o bien por cúmulos de cuerpos neuronales periféricos que son los ganglios. Un dato no menor es que el sistema nervioso central está contenido, protegido por una estructura ósea que es el cráneo y la médula espinal, porque son estructuras vitales, no así el sistema nervioso periférico, que está distribuido por todo el organismo. Comencemos a ver cada una de las estructuras que conforman el sistema nervioso, comenzando por las meninges, que son membranas de tejido conectivo y son 3. Dura madre, aracnoides y pía madre de exterior a interior. ¿Y dónde se ubican? Rodeando al encéfalo, a la médula espinal, al nervio óptico y a las porciones iniciales de los nervios craneales y espinales. Conocer la localización de las meninges o dónde se ubican es fundamental para después poder entender, cuando veamos clínica, los signos que presenta un paciente que tiene meningitis, que como sabemos es la inflamación de estas meninges. Veamos cada una de ellas un poco más en detalle, comenzando por la dura madre, que es una gruesa capa de tejido fibroso. Y va a tener un comportamiento diferente si analizamos la dura madre encefálica y la dura madre espinal. La encefálica se adhiere al periósteo del cráneo con un espacio virtual. Que sea un espacio virtual significa que no hay nada entre medio. Sin embargo, si hubiese un hematoma, pus o algún otro tipo de colección, este espacio virtual se vuelve real y es como si apareciera. En cambio, en la médula, la dura madre está separada de las vértebras por el espacio peridural que contiene tejido adiposo. La siguiente de las meninges, la meninge intermedia, es la aracnoides, que está formada por 2 hojas. Una hoja va a estar adherida a la dura madre y otra hoja va a estar adherida a la pía madre. Y entre las hojas existen trabéculas. Estas trabéculas forman una especie de entramado que asemeja una tela de araña, por eso el nombre de aracnoides, y por allí transcurre el líquido cefalorraquídeo. La última de las meninges, la más interior, es la pía madre, que es una membrana delgada y blanda de tejido conectivo que se adhiere a cada uno de los órganos. Veamos acá una imagen de la meninge en la médula espinal. Vamos a agrandar este recuadro donde podemos ver la pía madre bien adherida a la médula espinal, luego el espacio subaracnoideo y esas trabéculas. A continuación viene el aracnoides con el espacio subdural, para concluir con la dura madre y el espacio epidural por encima. Las meninges en el cráneo, como podemos ver, la dura madre está bien adherida al periósteo del hueso. Tenemos también el aracnoides con el espacio subaracnoideo y la pía madre pegada al encéfalo, al cerebro. Vayamos a ver ahora los troncos nerviosos. Acá tenemos una imagen, una vista posterior, en la cual se han resecado algunos planos para poder ver la médula espinal, y vamos a agrandar un poco a nivel cervical y un poco a nivel lumbar para ver más en detalle las estructuras. Podemos ver que la médula espinal comienza bien arriba a nivel de C1 y cómo van emergiendo los nervios y se van uniendo con nervios subyacentes o supradyacentes. Y de esa forma van formando plexos, van formando troncos nerviosos, uniones de nervios. Lo mismo sucede a nivel lumbar. ¿Y cómo está formada o cómo podemos nombrar la médula espinal? Recordemos que nosotros teníamos vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacra y coxigia. Bien, vamos a nombrar a la médula espinal de la misma manera. Entonces vamos a tener una porción de la médula cervical, otra torácica, lumbar, sacra y coxigia. Recordemos que la médula espinal llega aproximadamente hasta L2, L1 o L2, la segunda vértebra lumbar, significa esto, y a partir de allí aparece la cauda equina o cola de caballo para que los nervios emerjan en el agujero de conjunción vertebral correspondiente a su tronco nervioso. Y además tengamos en cuenta que existen 8 nervios cervicales a pesar de tener 7 vértebras cervicales, porque el primer nervio cervical emerge por encima de la primera vértebra cervical. Y acá podemos ver una imagen
un poco más representativa de cómo es la médula espinal. Vemos la sustancia gris central con esa H o alas de mariposa, la sustancia blanca que es periférica. Recordemos que todo lo que sea anterior va a ser motor y todo lo que sea posterior va a ser sensitivo. Entonces podemos ver que a partir de la H anterior, la parte que está más hacia adelante de la imagen es anterior, emergen filetes nerviosos que van a confluir formando un nervio con una raíz anterior que va a ser motora, y podemos ver también otro nervio, la raíz posterior de un nervio que va a ser sensitivo y va a llegar a la sustancia gris trayendo información aferente, como ya habíamos visto anteriormente. Si continuamos hacia arriba, la médula sigue el tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura que está formada por 3 partes. Bulbo raquídeo, más en contacto con la médula, una parte central denominada protuberancia y una parte más superior denominada mesencéfalo. Acá en la imagen de la derecha podemos ver nuevamente los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo, que es lo mismo. A continuación la protuberancia, y vemos por qué se denomina protuberancia, porque es una estructura mucho más sobresaliente. Y hacia abajo las pirámides vulvares con el cruce de las pirámides o la decusación de las pirámides. Y esto es así porque a este nivel, todo lo que a nivel superior se controla del lado derecho, acá se va a producir la decusación, se va a producir el cruce y va a manejar a la parte izquierda de nuestro organismo y viceversa. También podemos ver en ambas imágenes el cerebelo y vemos que tiene una posición bien inferior y posterior. Y veamos un poquito más en profundidad a este órgano. Acá les presento 2 imágenes, una vista superior a la izquierda, una vista inferior a la derecha, y pintados en colores por una cuestión didáctica vemos los diferentes lóbulos que tiene. Podemos ver que tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, y a su vez, uniendo los diferentes hemisferios, es como si tuviese 2 hemisferios, uniéndolos encontramos el vermis, que es la parte central, formada por un lobulillo central, un culmen, un declive y un folium. Eso es lo que podemos apreciar en la vista superior. Ahora, si centramos nuestra visión en la vista inferior, que es la imagen de la derecha, vemos que se agrega un nuevo lóbulo, que es el lóbulo flóculo-nodular, pintado de color celeste, y vemos la continuación del vermis, que tiene una úvula, la pirámide y el túber. También podemos apreciar la amígdala, que es una de las partes del lóbulo posterior, y los pedúnculos cerebelosos, que si bien no son estructuras intrínsecas del cerebelo, están estrechamente relacionadas con este. Si dejamos el cerebelo de lado y pasamos al cerebro, en una vista externa podemos ver que está formado por diferentes lóbulos, y estos lóbulos están divididos o surcados por ciertas fisuras y forman circunvoluciones, que son esas estructuras más abultadas. Y tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y uno occipital. Y tenemos 2 grandes fisuras, la fisura central y la fisura lateral, que van a dividir los diferentes lóbulos. Sin embargo, el lóbulo occipital no tiene ninguna fisura que los divida de los otros. Pero estos no son los únicos lóbulos que existen, son los únicos que se ven desde una vista externa. Sin embargo, si nosotros incidimos en el cerebro, vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula o lóbulo insular, que se encuentra bien interno y en esta imagen está pintado de color rojo. Otra de las estructuras que vamos a ver en la clase de hoy y que vamos a retomar en clases sucesivas es el sistema límbico. Filogenéticamente hablando, son estructuras muy antiguas y tienen mucha importancia cuando nosotros estudiamos psicoinmunoneuroendocrinología y neurofarmacología, por lo tanto lo vamos a volver a retomar cuando veamos esos temas. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de organizar funciones de sentimientos, procesamiento de información, interpretación de estímulos, manejo de emociones, y se va a ubicar a nivel del diencéfalo. Acá se los marqué en diferentes cortes del cerebro. Podemos ver dónde se encuentra el diencéfalo y dónde se encuentra el sistema límbico. Pero si nosotros
rebatimos todo lo que no sea sistema límbico y dejamos solamente los órganos que lo constituyen, podemos encontrar estas estructuras donde podemos ver el hipocampo con su giro cingulado, estrías longitudinales, fornix, el núcleo septal, el cuerpo mamilar, la amígdala, el giro dentado. Como podemos ver, el sistema límbico está formado por múltiples estructuras, cada una de ellas va a tener una función determinada, y no quiero aburrirlos en la clase de hoy porque ya lo vamos a ver más adelante, pero sí quería que sepamos dónde está ubicado y que sepamos que se relaciona con el manejo y el procesamiento de las emociones y los sentimientos, porque es un dato muy relevante. Y para ir concluyendo la clase, vamos a ver la barrera hematoencefálica. Si nosotros lo pensamos etimológicamente, barrera significa algo que separa, que divide, que no deja pasar. Hemato nos habla de sangre y encefálica de encéfalo. Entonces, no es difícil darnos cuenta que la barrera hematoencefálica es un filtro selectivo. ¿Y por qué es selectivo? Porque existen uniones oclusivas del endotelio capilar. Y esto es necesario para proteger el sistema nervioso de la llegada de gran cantidad de moléculas que puedan llegar a ser tóxicas. Entonces, gracias a la existencia de esta barrera hematoencefálica, todo lo que sea hidrosoluble no lo va a atravesar o le va a costar bastante, ya que la barrera es poco permeable para sustancias hidrosolubles, pero es más permeable para sustancias liposolubles. Entonces, es importante saber que si nosotros vamos a desarrollar un fármaco que tiene que llegar al sistema nervioso central para tratar, por ejemplo, un antibiótico que trate una encefalitis, va a tener que tener una composición liposoluble para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a cumplir su objetivo. Y acá les muestro una imagen de cómo sería esta barrera hematoencefálica. Podemos ver en la parte de abajo la estructura pintada de color amarillo anaranjado, es la sangre con sus células. Luego viene la barrera hematoencefálica y pintado de color celeste el recuadro de abajo significa o representa el cerebro. Y podemos ver que la barrera hematoencefálica está formada por uniones bien estrechas, bien ajustadas de células endoteliales, que entonces no van a permitir el paso a su través de cualquier sustancia, y esto tiene la función de proteger la indemnidad del cerebro y del sistema nervioso central. Esto fue todo, espero haber sido clara. Les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda cuando estén viendo el video o respondiendo la ejercitación. Espero que les haya gustado la clase y les mando un saludo.